Ya ven que recientemente también hubo por el área donde yo trabajo, el accidente de la pipa. Entonces, al hospital Zaragoza, bueno, llegaron 10 pacientitos quemados, como que los de la zona, y bueno, llegaron algunos al IMSS, a Valbuena, pero bueno, a nosotros nos llegaron 10 pacientitos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, en un paciente quemado se va a encontrar alteración de las 3 series celulares. De los eritrocitos, va a haber alteración con los leucocitos, con las plaquetas, y también se va a haber problema con el componente líquido, que es el plasma. Entonces, todos los elementos de la sangre se van a encontrar involucrados y bueno, va a haber alteración en esto, en estas. La siguiente, por favor. Vamos a iniciar hablando de las alteraciones de la serie roja. La serie roja, como vemos, pues es la célula más abundante. Y bueno, el paciente va a encontrarse con alteraciones en esta serie. La siguiente, por favor. Va a encontrarse hemólisis. Va a haber una hemólisis que ayer nosotros comentábamos, que la hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, la hemólisis va a ser, bueno, intravascular. Va a encontrarse también un aumento del hematocrito y va a haber también una anemia microangiopática. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de las más frecuentes, pues bueno, va a encontrarse la anemia como alteración en un paciente quemado. Entonces, la hemólisis intravascular. Esta va a estar dada por las quemaduras. En este va a encontrarse que los glóbulos rojos se destruyen. Entonces, es un trastorno en el cual va a haber destrucción, va a haber hemólisis de glóbulos rojos. Esta destrucción, hemos hablado que la hemólisis se puede dar por antígeno anticuerpo, de forma mecánica, y bueno, en este caso va a estar dada por destrucción, es por efecto directo del calor. Estos eritrocitos, bueno, se van a destruir. Entonces, la hemólisis va a ocurrir adentro del vaso sanguíneo. La hemólisis va a ser intravascular, o sea, dentro de la circulación sanguínea. La siguiente, por favor. Esta hemólisis, pues es por algo ajeno al eritrocito, porque el eritrocito hay veces que se hemoliza en algunas enfermedades porque, digamos, en esferocitosis, en talasemias. En estas enfermedades, bueno, el eritrocito es el que está con defecto. Pero aquí, bueno, el eritrocito pues se encuentra bien. Entonces, esta hemólisis se da por efectos ajenos al eritrocito. No hay ningún defecto en este glóbulo rojo, en este eritrocito, para que se destruya. Entonces, hablamos que esta causa está fuera del glóbulo rojo. Está dada por un factor extrínseco. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener que es una hemólisis adquirida. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos están sanos, están de forma normal. Estos glóbulos rojos circulantes pues no tienen alguna alteración y ellos, bueno, estaban haciendo lo que pues hacen, ¿no? Su tarea, que es como célula sanguínea especializada en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Es para esto que es el eritrocito. Vamos a ver que tiene una forma bicóncava y mide de 6 a 8 micras. Y vemos que la zona central, bueno, se encuentra deprimida. La siguiente. Entonces, pues esta célula, bueno, pues estaba haciendo su tarea. Entonces, pues ya va a encontrarse esta destrucción. Los glóbulos rojos, pues llega y pues la quemadura y entonces se destruyen los glóbulos rojos. Depende también el grado de extensión de quemadura. Esta si es una quemadura, si es un gran quemado, bueno, pues la destrucción, la hemólisis, es más rápida de lo que la médula ósea puede compensar.
La médula ósea, que es la que produce glóbulos rojos, bueno, pues entonces no alcanza, no le da para producir muchos. Y entonces la destrucción es mayor. Esta destrucción puede llegar a ser muy grave y pues sí son rápidas, ¿no? Son de aparición rápida. Ajá. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué sucede en la médula ósea? En la médula ósea vamos a encontrar que la eritropoyesis se va a encontrar aumentada. Uh-huh. Esto para compensar esta pérdida de glóbulos rojos. Entonces, eritropoyesis aumentada en un intento de compensar la pérdida de glóbulos rojos. Ajá. ¿No? Sí, sí se ve. Sí, Eres sí tú, se Ricardo. ve. Sí, sí, porque yo de ahí la estoy leyendo. A ver, chéquenle bien. Pero sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve, chicos. Entonces, Sí, doctora, sí se ok. ve. La eritropoyesis se va a encontrar aumentada. Entonces, en glóbulo, normalmente a un quemadito, pues no se le hace un aspirado de la médula ósea. Pero sí, como investigación en algunos artículos, si se le toma aspirado de médula ósea al paciente, bueno, la eritropoyesis va a estar incrementada. Y esto, pues, lo que comentábamos, ¿no? En el intento de compensar la pérdida de glóbulos rojos. Aquí vemos que en la médula ósea que se va a producir, bueno, de la célula madre, el proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, reticulocito y los eritrocitos, ¿no? Los glóbulos rojos en sangre periférica. ¿Qué encontramos en la médula ósea? Encontramos, pues, las células hasta el reticulocito. Y en sangre periférica también encontramos reticulocitos y eritrocitos, como de forma normal, pero reticulocitos de un 1 a un 3%. Ajá. Es raro, pero también pueden encontrarse normoblastos. Y estos los encontramos cuando veamos el tema de anemia hemolítica, se destruyen los glóbulos rojos y bueno, la médula compensando manda hasta jóvenes a la sangre periférica. Y entonces hay veces que los manda hasta muchos reticulocitos y muchos glóbulos rojos con núcleo, o sea, normoblastos. Ajá. Vemos que la eritropoyetina, conocemos que la eritropoyetina, que es la hormona que se encarga de regular la eritropoyesis, entonces también va a estar incrementada. Esta hormona, esta eritropoyetina, que es secretada por el parenquima renal. La siguiente, por favor. Entonces vamos a encontrar que la eritropoyesis va a estar incrementada. Nosotros en la médula ósea encontramos, es como un bebé que nosotros somos más grandes, con estatura, los glóbulos rojos pequeños son, tienen, y ya cuando van madurando, pues ya tienen el tamaño, les digo, de 6 a 8 micras, ya sin el núcleo, sí con poquitos de restos, por eso está el reticulocito, pero no tenemos muchos reticulocitos circulando en sangre periférica. Ajá, la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo del lado izquierdo? Se introduce una aguja con y ya se aspira. Y entonces ese aspirado, cuando estamos en la médula ósea, pues es como si fuera sangre. Ajá, pero pues ahí están células, ¿sí? Células madre y así. Y entonces se hace un extendido y se tiñe. Y entonces vamos a encontrar hiperplasia eritroide. Ajá, muchos glóbulos rojos. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, el eritrocito es una célula que vive 120 días. Pero cuando el paciente sufre las quemaduras, bueno, pues ya no va a llegar a los 120 días. Entonces se va a destruir antes. El eritrocito es una célula que no tiene núcleo ni mitocondria, sin DNA, sin RNA. La siguiente, por favor. Entonces estamos hablando que su destrucción de los glóbulos rojos es prematura. Antes de que le toca que ya se destruya en vaso, pues no, se quema antes. Entonces vamos a tener que su supervivencia va a estar acortada. Y la
el fuego y la quemadura, entonces la membrana del glóbulo rojo pues se altera, es tan frágil y pues se destruye. El resultado, pues entonces es una destrucción de glóbulos rojos, una pérdida de masa eritrocitaria, que les comentaba que pues desde la célula que está más, más en sangre, pues esa va a estar destruida. Ajá, la siguiente, se van a destruir. Nosotros tenemos en el glóbulo rojo, bueno, su membrana. Y entonces se va a lastimar, ajá, cuando esta membrana del glóbulo rojo, y bueno, va a ser por el efecto directo del calor. Entonces, muchas veces, la siguiente, por favor, va a encontrarse pues anemia, y esta intensidad de la anemia pues también depende de esta intensidad de hemólisis, también va a depender de la extensión de la quemadura, la gravedad de la lesión. Ajá. Entonces va a ser directamente proporcional. Más o menos un 20% de superficie corporal quemada destruye un 15% de glóbulos rojos. Como la anemia es tan rápida, pues va a ser una anemia normo-normo. Ajá. Ya que, claro, si el paciente de por sí tenía anemia ferropénica o tenía anemia macrocítica, bueno, pues va a seguirla teniendo. Pero en general, por frecuencia, si el paciente está con sus volúmenes normales, y su de 80 a 100 femtolitros, que es el volumen corpuscular medio, pues el paciente va a tener una anemia normocítica, normocrómica. La siguiente, por favor. Entonces, quedamos que la función de los glóbulos rojos, pues es el transporte de oxígeno. Y si no hay glóbulos rojos, bueno, el resultado va a ser una hipoxia. Ajá. Entonces, no se va a llevar a cabo este intercambio, ¿no? De oxígeno, no va a llevar el oxígeno a donde debe llevarlo. Entonces, pues eso, pues sí es problema. Cuando no se lleva el oxígeno, la siguiente, por favor. Cuando no se lleva el oxígeno, bueno, entonces la hipoxia, al bajar estos niveles de oxígeno, bueno, va a aumentar la eritropoyetina, es como una respuesta. Y la eritropoyetina, bueno, la hipoxia, bueno, la detectan en los riñones y luego ya se liberan eritropoyetina, la hormona. Y la eritropoyetina va a la médula ósea, y la médula ósea, en respuesta a esta eritropoyetina, incrementa la eritropoyesis. Entonces, también los niveles de eritropoyetina, bueno, también se encuentran incrementados. La siguiente, por favor. Entonces, dentro del cuadro clínico va a encontrarse, bueno, porque el resultado de esta hemólisis, pues es la anemia. Entonces, sí, en el gran quemado, bueno, pues sí se ve una anemia. Va a haber taquicardia, va a haber disnea, fatiga, cefalea, vértigo, edema. Ajá, la siguiente, por favor. Entonces, se van a encontrar datos de esa anemia, parestesias, frío. Bueno, el paciente puede llegar a desmayarse, tener la lipotimia y hasta un choque. Ajá. Entonces, la siguiente, por favor, vamos a tener, aparte de esta destrucción por la hemólisis de la quemadura, vamos a tener que vigilar al paciente por sangrados gastrointestinales. El paciente puede tener úlceras en tracto digestivo. Todo esto porque el paciente, bueno, está internado, tienen ansiedad, tienen dolor, todo eso de qué me va a pasar, y la cicatriz y todo eso que piensan, pues los pacientes, pues van a ocasionar que tengan sangrados. Y eso también es una pérdida de glóbulos rojos. Esos sangrados gastrointestinales. Además, también se pierde glóbulos rojos por las hemorragias de las heridas, al hacer los cambios de apósitos, también cuando les están tomando las muestras, ajá, y más si son pequeños, para exámenes de laboratorio, porque cuando el paciente, desde que llega, ¿no? Pues ya lo reciben, y lo que reciben es pues tomándole muestras de laboratorio, ¿no? Qué biometría, qué tiempos de coagulación, porque pues todo esto es lo que se altera en lo hematológico. Aparte, pues mandan químicas sanguíneas, luego toman gasometrías, cultivos. Entonces, todas estas muestras de laboratorio, bueno, pues eso conlleva también a la anemia. Y las muestras de laboratorio luego se toman las gasometrías cada 2, 3 horas, biometrías cada 4 horas, tiempos de coagulación cada 6 horas y así.
Si el paciente, pues, también puede tener un déficit nutricional y eso, pues, también, ocasiona la anemia. Ujú. La siguiente, por favor. También las cirugías también hay sangrados. Aquí, por ejemplo, los pacientes, que sufrieron quemaduras estaban unos en terapia intensiva, unos en pediatría, o en cirugía general, pero a cargo, digamos, de cirugía plástica. Y bueno, pues les hacían los lavados y pues todas esas cirugías ocasionan sangrados. Ajá. Si hacen debridamiento, si hacen injertos, colocan injertos, hacen escarectomías, pues todo eso también son pérdidas sanguíneas. Además de que los glóbulos rojos que se hemolizaron al inicio de la quemadura, pero muchas veces como quedan como lastimada la membrana, también pueden tener posteriormente remoción de estos glóbulos rojos dañados. En el vaso, en el sistema retículo endotelial, pues los llegan a captar que están, que no son adecuados, que no son funcionales, pues sigue habiendo remoción de estos glóbulos rojos. La siguiente. Entonces, pues sí vamos a tener además, si se le pone a los pacientes, pues sus soluciones, ¿no? Las que indiquen los intensivistas, las que indiquen los médicos, pues como de forma de reanimación antes de transfusiones, pues también va a haber una anemia por dilución. La siguiente, por favor. Dentro de lo que nosotros vamos a encontrar en el laboratorio, vamos a encontrar que si solicitamos una biometría con reticulocitos, va a haber anemia, dijimos normo, los reticulocitos se van a encontrar incrementados. Estos reticulocitos, bueno, luego muchas veces me ha tocado ver que se reportan 18% de reticulocitos. Entonces estamos viendo que la médula ósea los está liberando, los libera aunque no han alcanzado su total madurez, entonces vamos a tener reticulocitos, el porcentaje de reticulocitos en sangre periférica elevados. Se envían al torrente sanguíneo antes de que sean maduros. Además, la siguiente, por favor. Además de que se van a encontrar incrementados los reticulocitos, también va a haber eritroblastos. En los eritroblastos es en la izquierda, por ejemplo, vemos un eritrocito que todavía tiene su núcleo. Ajá. Ese eritroblasto ortocromático pues anda circulando allí. Luego el equipo del que mide el que hace las biometrías, los citómetros, leen esos glóbulos rojos con núcleo como si fuera un leucocito. Entonces, muchas veces se encuentran los leucocitos incrementados. Muchas veces me ha tocado ver que dicen, no, pues tiene 30,000 leucocitos. Pero entonces tenemos que ver si en el frotis de sangre periférica hay normoblastos, estamos sabiendo que el equipo de biometrías, bueno, el equipo que hace la lectura, está leyendo erróneamente como que es un leucocito y en realidad es un eritroblasto. En el lado derecho ya ahí vemos también que hay también los eritroblastos, ¿sí? Normoblastos. Ajá, entonces en la biometría, en el reporte de biometría, en la parte de abajo, luego ponen las observaciones o algunas anotaciones los químicos y colocan ahí que se encuentran normoblastos, eritroblastos en sangre periférica. Entonces, la siguiente, por favor. Aparte, bueno, que se va a encontrar, si pedimos nosotros química sanguínea y eso, va a encontrarse la hemoglobinemia, hemoglobinuria, la bilirrubina, que se va a encontrar incrementada y sobre todo la indirecta. Ajá, que esa es por la destrucción igual de los glóbulos rojos. La DHL, o sea, la deshidrogenasa láctica, se va a encontrar incrementada, disminución de aptoglobina. Ajá, la siguiente, por favor. Y entonces, bueno, la anemia, si el paciente va a estar mucho tiempo internado y luego pues tiene alguna infección, bueno, también la anemia se va a prolongar y es una anemia de la enfermedad crónica. En esa anemia de la enfermedad crónica se comporta como si fuera una anemia ferropénica,
que aunque sea hierro, no se libera. Y puede estar dada por la infección o la inflamación. La siguiente, por favor, para ir viendo qué se va a dar de tratamiento, es apoyo transfusional. Entonces, dentro de los estudios, dentro de los análisis que se toman y los tubos cuando llega el paciente, se le tiene que tomar un tubo piloto, un tubo lila que se envía a banco de sangre para solicitar que le crucen paquetes, que le compatibilicen glóbulos rojos, que le compatibilicen plasma, que esos son los que se compatibilicen y que le aparten plaquetas, por si necesita. Entonces el apoyo transfusional, si se tiene que dar transfundir glóbulos rojos, y más o menos mantener la hemoglobina entre 11 gramos, sí, más o menos. La siguiente, por favor. Lo que les había comentado el día de ayer, que se hace la terapia transfusional, ese trasplante tisular, se le indica y entonces la enfermera hace esa terapia transfusional. Dentro del tratamiento de los quemaditos también incluye administración de componentes sanguíneos, de plasma, y también hay que vigilar la respuesta. La siguiente, por favor. Entonces, nuestras evaluaciones, porque hay que seguir vigilando al paciente, hay que corregir esa anemia. Clínicamente hay que evaluarlo porque acuérdense que no hay que irnos con la finta del nivel de la hemoglobina. Hay pacientes que están con 9 y así no necesitamos transfundir porque ellos clínicamente están bien. Hay que hacer la evaluación clínica y muchas veces están evaluando los anestesiólogos porque bajan a sus debridamientos, a sus cirugías de cirugía plástica. La siguiente, por favor. Entonces, esa transfusión de eritrocitos es para aumentar la capacidad de la sangre, principalmente para transportar el oxígeno. Más o menos una unidad de sangre transfundida, una unidad de concentrador eritrocitario, aumenta más o menos 1.5 la hemoglobina. La siguiente, por favor. Entonces, pues se le tiene que hacer al paciente su grupo sanguíneo y bueno, se le transfunde de acuerdo a su grupo sanguíneo. La siguiente, por favor. Se tiene que indicar la transfusión, ya quedamos que el médico es el que indica la transfusión, esa es su responsabilidad. Se hace una solicitud de transfusión. En esa solicitud de transfusión se debe de poner bien todos los datos, su nombre, su fecha de nacimiento, en qué cama está, qué diagnóstico es, qué superficie tiene quemado, si se le ha transfundido, si es mujer, si ha tenido embarazos, cuántas gestas, porque luego no es lo mismo que sea nullipará, que tenga 10 partos. Entonces, muchas veces todo eso debe estar anotado en la solicitud de la transfusión. El acto transfusional, bueno, pues ya es el que se tiene que estar, lo que les comentaba, que se tiene que preparar al paciente en el momento adecuado, que sea el paciente correcto, hacer la doble verificación, que no se le esté administrando algún otro medicamento, solo por esa vía de sangre y ya, que sea con filtro. La muestra piloto, aunque aquí en esta foto viene, bueno, la tomé, pero es roja, pero en los bancos de sangre, bueno, la muestra es de tubo lila, la muestra piloto. También la muestra piloto, acuérdense que debe llevar el nombre del paciente, qué fecha se tomó, y pues sí, principalmente que debe llevar nombre, ya les dije, porque si no lleva nombre, se los quitan y tienen que tomar otra muestra y ya. En el expediente clínico, acuérdense que debe estar el consentimiento informado, la nota de transfusión y todo, pues para que esté bien y cumplir la norma 004, que es la norma del expediente clínico. La siguiente. Para transportar la sangre, debe de ir en un contenedor. Las unidades de sangre, no hay que llevarlas en la bolsa o así, ¿no? No, deben ser en un contenedor limpio, y ahí se transporta. En caso de alguna reacción transfusional, acuérdense, suspenderla, dar aviso, regresar a unidades, tomarle muestra al paciente para que nuevamente se hagan pruebas de compatibilidad. Muchas veces, bueno, se solicita apoyo a los familiares. Nosotros hacemos campañas de donación altruista, pero aún así la donación altruista, más o menos lo que es en México es en un 8%, pero un 8% no alcanza como para suplir todas las necesidades de los pacientes. Entonces sí se les solicita por trabajo social a los familiares que acudan a donar.
Entonces, se hace lo del checklist y además, pues se pueden hacer auditorías para ver que sí se estén haciendo lo correcto. Y todo eso es pues para seguridad del paciente. Ujú. La siguiente, por favor. Un poquito para recordar que hay que tener todos los respaldos, ¿no? La indicación médica, el consentimiento informado, que se le haya comunicado al paciente, qué componente es el que se va a transfundir, qué cantidad, a qué velocidad, sea 1, 2 horas, 3 horas. Las plaquetas, quiero comentarles que las plaquetas se pueden poner así a infusión continua porque son pocos mililitros, son 40 mililitros. No es como un concentrador eritrocitario, que son más o menos 250 mililitros. Los plasmas son de más o menos de 140 a 200 mililitros. Todo acuérdense que es con filtro. Ajá. La siguiente, por favor. Hay transfusiones de urgencias. Las transfusiones de urgencias es que digamos que llegue un paciente que esté así muy quemadito y que ya necesita sangre, ya necesita plasma. Esto puede pasar también, digamos, con los pacientes que son baleados, los pacientes que tienen un choque hipovolémico. La urgencia transfusional es una circunstancia de apremio bajo la cual, si no aplican la sangre de forma inmediata, el paciente puede morir. Entonces, esa urgencia transfusional la acredita el paciente. El médico dice, no, es una urgencia transfusional. Vayan por sangre al banco de sangre, ¿no? Y le toman muestra al paciente, pues para saber qué grupo es. Van al banco de sangre y entonces le hacen el grupo sanguíneo al paciente, no dice no, es O positivo. Bueno, por frecuencia, la sangre que damos que la O positivo es más frecuente, luego la A positivo, luego la B positivo. Y así en ese mismo orden los negativos. Entonces, si el paciente le hacen el grupo sanguíneo rápido, O positivo es el paciente. Entonces, sacan del refrigerador sangre O positivo. Hacen prueba salina rápida, que es más o menos en 2, 3 minutos, y entonces se llevan la sangre rápidamente. Se la llevan pues a urgencias, al quirófano, a terapia, donde esté el paciente. Entonces esa sangre se libera anticipadamente antes de que se hagan la prueba de compatibilidad. Las pruebas de compatibilidad más o menos duran 1 hora, pero pues no se puede uno esperar cuando el paciente puede fallecer. Eso no exime al banco de sangre que termine las pruebas de compatibilidad, las lleva hasta el final. Y digamos que si saliera incompatible, pues ya se avisa, no la transfundan porque pues salió incompatible. Pero pues en general, si es un paciente que no lo han transfundido, digamos que no es un paciente hematológico, oncológico, que lo han estado transfunde, casi el 100% de las pruebas salen compatibles. Entonces, puede ser que amerite esto. Aquí, en la transfusión de urgencia, no es necesario el consentimiento informado que les comento, porque pues a qué horas va a estar firmando el paciente si el paciente está chocado. Ahí tienen que hacer una nota a los médicos, y no un solo médico, por lo menos dos médicos que tienen que poner que el paciente corre en peligro su vida, es una urgencia transfusional, por lo cual amerita concentrador eritrocitario y plasma urgente. Y eso pues ya exime de que pues si viene algún pues la COFEPRIS o por qué no está el consentimiento, pues es una urgencia transfusional y en este caso no es necesario el consentimiento solamente, pero en los demás, que sí es programada la transfusión y todo, sí debe llevar el consentimiento. Bueno, la siguiente hay otra alteración en lo que es lo de la serie roja, es el aumento del hematocrito. La siguiente, por favor. Aquí en el hematocrito, bueno, va a haber una hemoconcentración. ¿Y eso por qué? Porque el líquido, hay salida, ¿no? Hay veces que no se destruyen tanto los glóbulos rojos, sino que hay pérdida de líquido intravascular. Ajá, la siguiente, por favor. El plasma, que es el componente líquido, pues si se daña el vaso sanguíneo, pues se libera el plasma y entonces pues lo que va a quedar es los glóbulos rojos. Entonces va a haber una hemoconcentración. La siguiente, por favor. Esa es una parte.
Para hablar acerca de las alteraciones de la serie blanca, también va a encontrarse una leucocitosis. Leucocitosis, pero real, porque ya habíamos hablado nosotros que puede elevarse los leucocitos por los normoblastos, pero no. Aquí sí va a haber leucocitosis y se va a encontrar los neutrófilos incrementados. Estos neutrófilos se van a encontrar incrementados como una respuesta inflamatoria ante una agresión. La siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar nosotros que el paciente se va a encontrar con una leucocitosis con neutrofilia. Nos ha tocado ver 40,000, 50,000 leucocitos, muchos leucocitos en sangre periférica. Y bueno, esto es por una respuesta de la médula ósea a estímulos fisiológicos y patológicos. Vemos aquí cuáles son las causas de leucocitosis: necrosis por isquemia, intoxicación o alguna intervención quirúrgica también te eleva los leucocitos, quemaduras, porque casi vemos nosotros que hay en infección, se elevan los leucocitos, en traumatismo severo se elevan los leucocitos, pero en las quemaduras también se elevan los leucocitos, y sobre todo los neutrófilos. La siguiente, por favor. Entonces, si nosotros hacemos conteo de glóbulos blancos, pues van a estar incrementados. Más o menos, la siguiente, por favor. Los leucocitos se empiezan a elevar más o menos 12 horas después de la quemadura. Es cuando se encuentran más elevados, porque se empiezan a elevar, pero entre 12 y 36 horas sí están como más elevados. Y quedamos que los que se encuentran elevados son los neutrófilos. La siguiente, por favor. Hay muchas veces que hay algunos libros que dicen que se elevan muchísimo los leucocitos. Aquí, por ejemplo, encontré una literatura que dice que hasta 70,000 se elevan. De lo normal que deben ser 10,000, pues se elevan hasta 70,000. Muchas veces hasta le llaman que presenta una reacción leucemoide. Pero bueno, es esos leucocitos elevados. La siguiente, por favor. Estos leucocitos, bueno, pues es porque se liberan, ¿no?, desde la médula ósea, desde vasos periféricos, entonces se incrementan. Otra alteración, la siguiente, por favor, es la alteración, nos falta lo de las plaquetas. Lo de la alteración de las plaquetas es que va a encontrarse una trombocitopenia. Una trombocitopenia que no es tan marcada. Los primeros 3 días bajan las plaquetas. ¿Y eso porque se secuestran en la zona quemada? Por consumo, entonces las plaquetas van para allá, ¿no? Hacia ese lugar. Hay veces que también por dilución, cuando les ponen muchos líquidos y eso, pues ya hay trombocitopenia por dilución, por reanimación. La siguiente, en un frotis de sangre periférica nosotros podemos ver las plaquetas. Ahí miren que están las plaquetas, son las que están al lado de los eritrocitos, unas más pequeñas, unas más grandes. Esas plaquetas de un frotis de sangre periférica. La siguiente, donde ahí vemos donde nos dicen, ahí miren, están señaladas las plaquetas. Entonces va a encontrarse trombocitopenia. Les comento que casi no bajan mucho, ¿no?, las plaquetas, y tampoco muchos días. Si persiste muchos días, entonces quiere decir que ya hay una infección, que ya hay una sepsis. Entonces ya el paciente empieza a tener fiebrecitas, datos de infección. Entonces, si las plaquetas se disminuyen muchos días, pues es por eso, por una infección. La siguiente, por favor. Ya el objetivo, bueno, para mejorar al paciente, si es que va a entrar a una cirugía, vamos a transfundirle plaquetas. Y esto es para detener o prevenir una hemorragia, que estén las plaquetas bajas. Sobre todo es muy peligroso cuando los pacientes tienen menos de 20,000 plaquetas. Lo normal es de 150,000. Trombocitopenia ya hablamos abajo de 20,000. Pero cuando es muy grave, pues sí es trombocitopenia, perdón, abajo de 100,000. Pero si el paciente tiene menos de 20,000, pues está muy bajita. Sonia me esperaba que íbamos tan lento. Se le prendió un micrófono, ¿no? A Pamela. Entonces, aquí por la siguiente, por favor. En la transfusión de plaquetas, como ayer les platicaba, la sangre total se obtiene de un donador, quedamos que son 450 mililitros. Esos 400 mililitros que es sangre total, la norma ya dice que no se debe de transfundir al paciente sangre total. Todo se debe fraccionar
y aplicar al paciente lo que necesita. Entonces se divide, se fracciona en glóbulos rojos, en plasma y en concentrado plaquetario. De esa plaqueta unitaria del donador se obtienen muy poquitas plaquetas, pero si nosotros solicitamos que un familiar de ese paciente quemadito done plaquetas de aféresis, un solo donador lo colocamos en una máquina y esa máquina de aféresis obtiene muchas plaquetas. Entonces, pacientes que tienen recuento de plaquetas mayores a 50,000, pues solamente que requieran de un procedimiento quirúrgico, ¿no? La siguiente, por favor, porque va a sangrar. Más o menos una unidad transfundida de concentrado plaquetario aumenta 5,000 plaquetas. Pero si nosotros solicitamos si llega un donador para que done plaquetas por aféresis, pues dónalo de 10 o 14 pacientes, digo donadores. Entonces, con un solo donador, sin estarlo exponiendo a tantos donadores. Entonces, obtenemos una bolsa muy grande de plaquetas. La siguiente, por favor. Entonces, las plaquetas, la donación de plaquetas, miren que está un donador ahí con la máquina de aféresis. Es una máquina que está obteniendo plaquetas. Se conecta a la máquina el donador y sale en la sangre hacia la máquina. Ahí por centrifugación y el sensor y todo, se detienen las plaquetas adentro y se le regresa al paciente la sangre ya sin plaquetas. Y entonces así está un circuito. Por eso esa donación de aféresis dura como 2 horas, 1 hora, hora y media, 2 horas, dependiendo. Entonces es lo que es tardado porque tiene que estar bombeando, descansa cuando es el retorno, otra vez bombea, ya vean que ahí en la manita tiene como una esponjita, como una, para estar ahí, bombeando. Cuando es la extracción, pues empieza a bombear, salen las plaquetas, se meten a la máquina, se obtienen las plaquetas, se quedan adentro y le regresa. Entonces, cuando le regresa la sangre, el donador ya descansa de bombear porque es el retorno. Entonces, así obtenemos muchas plaquetas. Entonces, no sé si ustedes han oído hablar de la donación de plaquetas. Generalmente es un varón y con una vena gruesa, porque les digo que es un procedimiento largo y de ese de donación. Ajá, la siguiente. Entonces hay otras máquinas, nosotros, por ejemplo, ahí está otra máquina de aféresis distinta, pero con la misma finalidad de obtener plaquetas. Ahí vemos que se está programando para ver dependiendo cuánto pesa el donador, cuánto es de estatura, cuántas plaquetas tiene. Digamos, si un donador tiene 150,000 y otro donador tiene 450,000, pues vamos a tener una cosecha mejor con el que es un donador alto, que tiene 450,000 plaquetas, por ejemplo. Y entonces, bueno, ya se recolectan esas plaquetas. Las plaquetas duran 5 días. Les gusta, les digo, el calorcito, se mantienen ya una vez obtenidas, se mantienen en agitación, máximo 5 días. Pero en general, más bien, cuando se obtienen plaquetas, ya casi el paciente las está necesitando. Entonces, casi que se obtienen en lo que sale la serología, que le hacen estudios de HIV, hepatitis B, C, sífilis, brucela y Chagas, y ya se etiquetan las plaquetas y casi inmediatamente ya las piden, casi como que ya están viendo a qué hora salen para ya transfundirla a los pacientes quemaditos. La siguiente, por favor. Entonces, lo que un donador de plaquetas hace es que dona lo de 7 o 14 personas, 14 donadores. Pero pues sí es un proceso más largo que la donación normal. Porque una donación, ahí que cuando ya te conectan la aguja, pues sí más o menos dura 5 o 10 minutos. Y solamente se obtiene una pequeña unidad de plaquetas, pero con la féresis, pues sí se obtienen más. La siguiente, por favor. Les comentaba que ya son poquito los días que tienen trombocitopenia los pacientes. En general, como se elevan las plaquetas. Más o menos, como ya se empiezan a recuperar y ya, ya tenemos, miren, esos son megacariocitos. Y en el citoplasma, bueno, es donde se encuentran las plaquetas. Las plaquetas en sí, pues no son células, son pedacitos del citoplasma del megacariocito. Ajá, la siguiente, por favor. Entonces va a haber una sobreestimulación en la megacariopóyesis.
Entonces los megacariocitos sí se encuentran en la médula ósea y vemos ahí que ya están enviando las plaquetas al flujo sanguíneo. Entonces son pedacitos del citoplasma del megacariocito el que da las plaquetas. Ajá. La siguiente, por favor. Algo que también es importante en un paciente quemado es que tiene, bueno, algo de una alteración, es la pérdida de plasma. En el paciente, pues sí se pierde plasma y esto por aumento en la permeabilidad capilar. La siguiente, por favor. Entonces, pues vamos a tener que si hay pérdida del plasma, pues el paciente pues sí tiene alteraciones. La siguiente, por favor. Entonces, el paciente tiene casi los mismos síntomas que un choque pues de pérdida de glóbulos rojos. Tiene hipoperfusión tisular, se altera la función renal, puede tener sí, datos de choque. La siguiente. Y todo esto, pues, está dado, se va a encontrar hemoconcentración, aumento de la viscosidad sanguínea. Si nosotros nos envían una muestra del paciente y la centrifugamos, uy, no, pues se van a ver puros glóbulos rojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se perdió el plasma. La siguiente, por favor. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es transfundir el plasma. En el plasma, bueno, van los factores de la coagulación. Ajá, más o menos 15 mililitros por kilogramo de peso. La siguiente, por favor. El plasma se tiene que descongelar. Se tiene que descongelar, digamos, a 37 grados centígrados. Ajá, el plasma se congela y nosotros lo tenemos, bueno, se resguarda en los bancos de sangre a menos 40. Hay ultracongeladores que luego lo tienen a menos 80 y así dura hasta 3 años. Si está a menos 40, pues sí dura un año. Les comento que el plasma, pues más o menos tiene 200 mililitros. Para que se descongele el plasma, debe de ser, la siguiente, por favor, hacerlo de una forma monitorizada. El plasma se tiene que descongelar como llevarlo. Hay algunos bancos de sangre tienen descongeladores de plasma. Se programa, es como un baño María a 37 grados centígrados. Los plasmas se meten en unas bolsitas herméticas para que, bueno, no se contaminen, porque ya ves que como con el agua, esos baños acuosos, pues se pudiera contaminar. Entonces, más o menos en 15, 20 minutos, el plasma se descongela y, bueno, ya se lo llevan para transfundir. Es mejor así descongelarlo a una temperatura adecuada para que los factores lábiles de la coagulación no se destruyan. Porque muchas veces, no sé si se han visto, que, o vayan ustedes, a ver cuando estén rotando algo, que luego las enfermeras los ponen en agua caliente, así los meten en agua caliente y en un lebrillo y a que se descongelen. Y pues no, así se pierden los factores de coagulación. Entonces debe ser a 37 grados centígrados, están allí esos descongeladores de plasma, y así no se pierden los factores de coagulación y tampoco ¿cómo se llaman? No se contaminan por el agua, estos plasmas. Ajá. La siguiente creo que ya era la última. Ajá. Entonces sí es ya terminamos. Esta es la última diapositiva. Un segundo, perdón. Listo, chicos. No es que estaba viendo el que nos mandaron de un código MAT en un embarazo ectópico roto, pero pues ya reenvié el mensaje. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, chicos. Yo sí, doctora. Sí.
¿Cuál es el criterio, bueno, el valor de hemoglobina para poder donar? Para donar más de 13.5, arriba de 13.5 ya pueden donar. Lo es las mujeres. También depende, hay que ver también en bancos de sangre que, por ejemplo, si viene de Chiapas, porque, por ejemplo, aquí a la Ciudad de México hay algunos hospitales que vienen gente de otro lado. Entonces, si vienen de Chiapas, digamos, que es otro nivel del mar, que están a otro altura, ¿cómo le llaman? Y entonces ellos ya se manejan otros 13 gramos y así. Entonces varía. Pero sí, arriba de 13.5. Gracias, doctora. Sí, no de qué. Y fíjense que sí, muchas veces sí, como mujeres, sí, por las menstruaciones y eso, pues sí, también luego tenemos como que más rechazos. Pero sí, antes también comentarles que de los requisitos para donar antes, si estabas con menstruación no podías donar, pero ahora ya, siempre y cuando no tengas como molestias, así que el cólico y esas cosas. Vacunas hay que esperar un mes. Ya ven que ahorita luego estaban poniendo de repente el sarampión y así, entonces hay que esperar un mes para las vacunas. Si viajan a playa, porque luego que son las temporadas de vacaciones en agosto y septiembre, de que fueron, hay que esperar un mes, porque luego que los mosquitos, y ya ven que hay zonas de paludismo, de dengue y así, hay que esperar un mes. El peso, porque luego hemos ido como a algunas escuelas, el peso, como están jovencitos y luego sí, debe empezar arriba de 50 kilos, pero con ropa, pues sí, por lo menos 55 kilos. Que no estén desvelados, porque luego también nos ha tocado que que tenían exámenes y eso. Fuimos en una temporada como que tenían exámenes y entonces rechazábamos a muchos porque luego de repente que durmieron 4 horas o 5 horas, entonces pues no, iba a ser su primera vez que donaban, entonces primera donación y luego desvelados y así, pues no, sí, básicamente. ¿Vale? Ok, bueno. Para mañana vamos a ver lo que es leucemia mieloide crónica. ¿Sí? Entonces, mañana vamos a discutir artículos. Entonces, por favor, cada quien busca un artículo y vamos armando la etiología, la definición entre todos, ¿vale? Entonces, cada quien un artículo de leucemia mieloide crónica. También lo pueden encontrar como leucemia, no, pues sí, mieloide crónica ya es ahora como, o granulocítica crónica casi ya no le nombran, pero bueno, no vaya a ser que encuentren alguno. Leucemia mieloide crónica, ¿sale, chicos? Sí, doctora. Vale.